Cómo convertir una partición de Windows de MBR a GPT sin perder datos. ¿Se puede cambiar la tabla de particiones de MBR a GPT sin perder datos? Pues sí, y de manera gratuita, con herramientas del propio Windows sin tener que usar soluciones de pago de terceros, como veremos en este tutorial. Para realizar este proceso, delicado ya que implica archivos y carpetas personales o profesionales que pretendemos mantener intactos, conviene conocer aspectos esenciales de cómo se manejan las unidades de almacenamiento en sistemas Windows y cómo deben estar configuradas de una determinada manera para que el sistema operativo pueda reconocerlas y acceder a los datos que contiene. Muchos de vosotros sabréis de la importancia de las particiones de disco en Windows. De su creación, gestión, aumento o reducción de tamaño a través del administrador de discos y en general de su utilidad para mantener los datos mejor organizados en distintas particiones. Además de las particiones, Windows necesita un determinado tipo de registro y cargador de arranque que se denomina tabla de particiones. De MBR a GPT. Son las dos usadas en Windows y aunque su objetivo es similar, son bastante distintas en capacidades. Repasamos sus principales características. MBR es el más antiguo de los dos y por tanto, es compatible con una gama más amplia de sistemas operativos. Y es que el MBR se desarrolló para las primeras máquinas personal computer de IBM y se ha mantenido prácticamente inalterable como la opción principal de tabla de particiones para las máquinas Windows durante décadas. El MBR, o registro de arranque maestro, toma su nombre de su ubicación al principio de la unidad y contiene el cargador de arranque del sistema operativo e información sobre las particiones de la unidad. El MBR tiene sus limitaciones, como que solo funciona con unidades de hasta 2 TB de capacidad. Además, una unidad MBR solo puede tener 4 particiones primarias. GPT. Mucho más capaz que la anterior, aunque menos compatible, está estrechamente asociada con UEFI, la solución de firmware que modernizó las antiguas BIOS. En GPT, la tabla de particiones GUID asigna a cada partición de su disco un identificador único global, un número de 128 bits que identifica únicamente su hardware. Además, GPT no tiene las limitaciones de MBR en cuanto a tamaño y número de las particiones que puede contener, en Windows hasta 256 bytes y hasta 125 particiones. Otra diferencia importante es la forma en que las unidades GPT almacenan los datos de arranque. A diferencia de la unidad MBR, la unidad GPT almacena copias de los datos de arranque en varias particiones, lo que incrementa la seguridad y a la vez facilita la recuperación. Decir que Apple también utiliza GPT en lugar de la tabla anterior Apple Partition Tabler APT, mientras que Linux tiene soporte integrado para unidades GPT. Obviamente no todos son ventajas por la mayor compatibilidad de MBR y su capacidad para poder trabajar junto a otros sistemas que no sean Windows. Incluso las distintas ediciones de Windows solo son compatibles con una o con otra. Por ejemplo, un caso típico es el de Windows 11 que solo es capaz de arrancar desde discos con tabla de particiones GPT. MBR2 GPT, migración sin perder datos. GPT es una tabla más moderna, capaz y versátil y para los últimos sistemas operativos de obligado uso. La manera de usarla es formatear la partición, pero ello implica el borrado de todos los datos que contiene. Pero hay una manera de pasar de MBR a GPT manteniendo archivos, carpetas y estructura del disco. Para ello podemos usar la herramienta MBR2 GPT del propio Windows. Esta aplicación está dirigida principalmente a administradores de sistemas que tienen que implementar instalaciones de Windows 10 en una gran cantidad de computadoras. Sin embargo, puede usarla cualquier usuario con mínimas complicaciones. Y hablamos de mínimas porque son preciados datos que en caso de problemas pueden perderse. Conviene, por tanto, realizar una copia de seguridad previa. A partir de ahí el proceso es el siguiente. Verifica el número de disco accediendo al administrador de equipos, administrador de discos. Localiza el disco que quieres convertir, haz clic derecho en el número de disco, selecciona propiedades y abre volumen anotando el número de disco. Accede a la terminal de Windows o símbolo del sistema en modo administrador. Valida el disco a convertir con el comando mbr2 gpt/validate/disk número de disco aquí /allow full OS. Escribe mbr2 gpt/convert/disk número de disco aquí /allow full OS para realizar la conversión.
Reinicia el PC, accede a la BIOS y cambia el modo de inicio a UEFI en lugar de otros como Legacy o similares. Todo listo. Si todo el proceso se realiza correctamente, la conversión solo durará unos segundos y ya tendremos la unidad preparada con la tabla de partición GPT. Insistimos en la conveniencia de realizar un backup de datos previo. Y por supuesto, seguir usando MBR con sistemas que no sean compatibles. En otros sistemas como Linux, se puede usar Disk en Linux para realizar el proceso de conversión sin perder los datos. Saludos.